ñe'ẽte ya adverbio. Jahechakuaa hag̃ua mba'e página umi ñe'ẽteja jejesarekora'ẽta ko'ã ñe'ẽjoajúre ha umi ñe'ẽ oñemyesãkáva ipype. Entonces, para comprender el significado o la definición, mejor dicho, de lo que son los adverbios y la función que cumplen, primeramente tendremos que prestar atención a aquellas oraciones que se escribieron al inicio, específicamente en las palabras que están resaltadas, subrayadas y también coloreadas en rojo. Ohayhu añete nereindýpe ha'e. Ama de verdad a tu hermana, o él ama de verdad a tu hermana. Mo'ópa oho neangirũ ko'árape. ¿Dónde fue tu amigo el día de hoy? Oguata heta kalo ohokuévo hógape. Caminó mucho Carlos al ir a su casa, al volver a su casa. Bueno, umi ñe'ẽ ojehayguýva ñe'ẽjoajúpe ha'ehína ñe'ẽteja. Ha'e umi ñe'ẽ omoambuekuaáva ñe'ẽtévape, terojápe térã ambue ñe'ẽtejápe. Entonces, los adverbios son las palabras que sirven para modificar, complementar, completar a un verbo, a un adjetivo y también pueden modificar a otro adverbio. Ñe'ẽteja oguerekojey oñemohendaháicha, entonces tiene una clasificación. Peteĩháme jeguereko ñe'ẽteja tekogua, adverbios de modo. Mi ñe'ẽ ohechaukáva mba'éichapa oiko ñe'ẽtéva. Entonces indican el modo en el que se da la acción del verbo, ¿sí? Dentro de la oración cumple la función de complemento circunstancial de modo. Y como ejemplo tenemos aquí algunos resaltados. A ver. Entonces, ora bien, upéicha de ese modo. Vai mal, péicha así, begue despacio, amóicha de aquel modo, coicha de este modo, así muy o demasiado también puede ser. Pya'e rápido. Hatechapyrãme oĩ amo karai oguata pya'e. Entonces, lo que está haciendo pya'e es darle un poquito más de significado a la acción que se está realizando, ¿sí? Completar la idea de la acción. Amo karai oguata pya'e. Entonces, los adverbios siempre se acompañan a un verbo o también pueden modificar, ¿verdad? Como decía la definición, a un adjetivo o pueden modificar bien también a un adverbio. Por otro lado, tenemos ñe'ẽteja tendagua, adverbio de lugar. Ohechauka mo'õitépa ojehu ñe'ẽtéva omoandúva. Entonces indican el lugar en el que se produce la acción del verbo. Dentro de la oración cumplen la función de complemento circunstancial del lugar. Como ejemplo tenemos ape, yvate, ko'ápe, upépe, que también puede ser pepe, yvýpe, amo, okápe, mombyry ha pýpe. Techapyrãramo, mbarakaja ojupi yvate jaguápe. Sabemos que el verbo yupi significa subir, pero este yvate lo que está indicando es que subió a un lugar más alto, ¿sí? Entonces está indicando, está complementando al verbo subir. Ñe'ẽteja araygua, adverbio de tiempo. Ko'áva katu oñanduka araka'etépa ojehu ñe'ẽtéva omandúva. Entonces indican el momento en el que se produce la acción del verbo. Dentro de la oración cumple la función de complemento circunstancial de tiempo. Estos son algunos ejemplos de adverbios de tiempo. Entonces, voy, ko'ág̃a, mboyve, gueteri, araka'eve, ág̃a, upéi, rire, kuehe, ra'e, upérõ, márõ, ko'ẽrõ, ramo y sapy'a. Techapyrãme, José oho voi imba'apohápe. José oho, José va, voi temprano, imba'apohápe a su trabajo. José va temprano a su trabajo. Entonces, te lo está complementando en cuestión de tiempo, ¿verdad? Luego tenemos ñe'ẽteja papygua, adverbio de cantidad. Ñe'ẽ oñandukáva mboýpa ñe'ẽtéva retakue indica la cantidad de la acción del verbo, ¿verdad? La cantidad de acción producida por el verbo.
Dentro de la oración cumple la función de complemento circunstancial de cantidad. Y estos son algunos ejemplos de adverbios de cantidad que tenemos en guaraní. Geta, mucho, mishin, chico, bobú, poco, tuisha, grande, coisha, de esta manera, baebe, nada, sa y poco y rasa, siempre. Techapiraramo, temimbo ecuera oñe en geta guaranimbo epujape. Geta entonces está indicando la cantidad en cuanto a la acción producida. De qué manera se está produciendo la acción. En el quinto lugar tenemos ñeeteya o porandúa, adverbios de interrogación. Con abaya y puru ñeete bandive ña porandú hanwa o moandúbare. Se utilizan entonces con el verbo para interrogar. Bueno, para utilizar estos adverbios de interrogación tenemos que siempre unir los adverbios con las partículas interrogativas pa y pico. Pa que iba unida a la palabra y pico que va separada, ¿verdad? Por no ser una monosílaba. Entonces quedaría de esta manera: moopa, moopico. Sí se utilizarían los adverbios de interrogación. Entre los más utilizados están mo, baere, aracae, maba, boúpico, baeya, baera, hambae, bajaba, lleva. Techapirame, boúpare hueruche camisara. ¿Cuántas camisas me trajiste? Boúpa, acá como vemos, está así como nos pide la observación que unamos a la partícula interrogativa, en este caso pa. En el sexto lugar tenemos ñeeteya o moneiva o adverbio de afirmación. Ñee omboyeva, ñeeteba o mandúa. Entonces se utilizan con el verbo para afirmar algo, ¿sí? Para confirmar, afirmar. Entre los adverbios de afirmación tenemos estos que están aquí: he, abei, nei, oima, ikatu, añete, upeish. Hate yapurame, oima, yapita, upeish. Entonces, este que está acá es un adverbio de afirmación, este también es un adverbio de afirmación. Decía nuestra definición que nosotros con un adverbio podemos modificar tanto un verbo, como es el caso de yapita, así como también podíamos modificar lo que sería un adverbio, ¿sí? Entonces este le está modificando a este. Bueno, luego tenemos los adverbios de negación, ¿verdad? Lo contrario a lo que vimos anteriormente. Entonces se utilizan para negar, y estos son algunos ejemplos de adverbios de negación que podemos encontrar. Nahaniri, que es el más utilizado, el más conocido. Tobe, anishene, ani, anibe también puede ser, ¿verdad? Baebe, shano, arakaebe, hane, ina. Techapirame, anire heyanere indupe jaeño tapere. No dejes a tu hermana sola por el camino. Bueno, como observación dice ñeete yandore koi papapu jameñañe moambu. Entonces los adverbios no tienen accidentes de número y de género, ¿verdad? Por el contrario, como pasa con el caso de los pronombres que estuvimos viendo en clases anteriores, o también de los adjetivos, ¿verdad? Que hay accidentes de número, hay accidentes de género, hay accidentes así. Luego pasamos a lo que serían las conjunciones. Hae umi omboyoayu bañeetera ñeeyoayu son elementos relacionantes a palabras u oraciones. Koa oñemohendaye, entonces si hay una clasificación de conjunción. Para esta asignatura lo que interesa son solamente dos tipos de conjunciones: la copulativa y la disyuntiva. Solamente esos casos vamos a estudiar. Ñeeyoayu haite, copulativa, las conjunciones copulativas. Omboyoayu ñeetera ñeeyoayu oyoweraha porava oñondive. Unen entonces palabras, frases u oraciones de la misma condición, de las mismas características. Entonces, nuestra conjunción copulativa en guaraní es ja, que corresponde a i, e del castellano.
Entonces, como ejemplo tenemos Yawa, Hambarakaya o ñani ñure. Aquí se están uniendo dos palabras, dos elementos de la misma condición a través de este nexo, a través de esta conjunción. María oyeroku ha'arami o puraji. Acá se están uniendo también elementos de la misma condición. En este caso son oraciones simples, ¿sí? María oyeroku, María baila, ha y arami o puraji, arami canta. María baila y arami canta. En las disyuntivas, entonces unen elementos de alternancia de significado, ¿sí? Acá no hay una misma condición como en el caso anterior. Las conjunciones disyuntivas son tena, uno, que corresponden a o, u del castellano, con una diferencia. Dice nuestro primer ejemplo, María tena arami sheputimot. María o Aramí me ayudará, ¿sí? Entonces aquí esta actúa como una o esta o esta. Luego tenemos el ejemplo de uso de uno. Mariano o purajeita, uno o zeta coawi. Acá nosotros vemos que cuando utilizamos uno es porque hay una condicional, ¿sí? Para que se cumpla una de las dos ideas. Mariano o purajeita, Mariano cantará, uno o zeta coawi. O, si no canta Mariano, se irá de aquí. Entonces ahí cuando se utiliza uno es porque hay una condición que se debe cumplir. Luego pasamos a otra categoría. Esta categoría es bastante cortita, es sobre las interjecciones o ñe'endui. Ko'ahína umi ñe'ẽ omombe'úva mba'éichapa ñañeñandu. Ha'eñovoi ha'éma ñe'ẽjoaju. Oĩ ñe'ẽndui guaranimeguante. Entonces son palabras que sirven para expresar estados de ánimos que por sí mismas ya corresponden a una oración, ya es una oración. Una interjección ya es una oración. Y existen, ¿verdad?, interjecciones que son expresiones muy propias del guaraní. Como ejemplo tenemos estas. Epa, que significa sorpresa o asombro. Shake o jaque, que es cuidado. Aiche yaranga, que expresa compasión o lástima. Ñande yara, que expresa asombro, admiración. Napu, que se utiliza para rechazo, para hacer de lado, por ejemplo, cuando se le espanta alguna mascota. Neike, que es apuro. Neike, plaeke, como decir así. Pipu, que es muy conocido, que expresa alegría. Jupu, que también es de rechazo, que es un poquito más despectivo otra vez que napu, ¿verdad? Y se suele usar más bien con personas que no nos caen bien. Neina, que significa ánimo. Y derasore, que se utiliza en caso de sorpresa o contrariedad por alguna situación, ¿verdad? Y estos son algunos ejemplos de cómo se utilizan estas interjecciones, ¿verdad?, para expresar diferentes ideas. Por último entramos en la parte de oraciones, ñe'ẽjoaju. Y en la definición de oraciones que manejaremos es la de las oraciones simples nada más. En esta oportunidad, oración es el conjunto de palabras con sentido completo y con un verbo conjugado. Como ejemplo tenemos José, María, ojo, boe, jao, ¿sí? La oración expresa una idea completa y también tiene un verbo conjugado que en este caso es ojo. En cuanto a las partes de la oración, esta se divide en sujeto, teroñe'e, y predicado, teroñe'e ye'eva. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración, ¿verdad? Y normalmente tiene como núcleo un sustantivo. En el caso del predicado es todo aquello que se dice del sujeto a partir del verbo y normalmente el verbo es el núcleo del predicado. O sea, con estas dos palabras importantes ya se entiende la idea de la oración. Aquí vemos un poquito cómo se clasificó. José, María, teroñe'e, son dos sustantivos, funcionan como sujeto. Y teroñe'e lleva todo lo que se dice de José, María, cuyo núcleo es el verbo en este caso. Umiñe'ejoaju te'iva, las oraciones simples tienen también una clasificación. En primer lugar tenemos ñe'ejoaju te'iva o las oraciones enunciativas, ¿verdad?, que existen
para afirmar o negar algo. En el caso de las afirmativas, entonces, no se utiliza de repente una construcción negativa del verbo, se utiliza solamente para afirmar una idea. Peyaguá o ñarojeta. Sin embargo, para las negativas se niega algo, ¿verdad? Se contradice algo y normalmente los verbos tienen que estar conjugados en la forma negativa, ¿sí? Peyaguá no ñaró jeta. El perro no ladró mucho, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta para clasificar afirmativas y negativas que la negativa siempre tiene una construcción negativa en cuanto al verbo. Luego están las oraciones interrogativas, aquellas las cuales se pregunta algo, se interroga. De pico o uma, mo parejota cojero. Y en estas oraciones otra vez tenemos que tener en cuenta el uso de estas partículas de interrogación para que se entienda la idea de la pregunta. Dicen que en el guaraní no es más necesario, una vez que se utilizan estas partículas, colocarle el signo de interrogación. Pero normalmente cuando nosotros vamos a leer un texto, nos ayudamos de este tipo de símbolos para la tonalidad de repente. Si no tiene esto, muchas veces podemos confundirnos nosotros al leer. Entonces, es mejor que se coloquen nomás los signos de interrogación. Luego tenemos las oraciones dubitativas, ñeyo ayumoaba, las que expresan, como dice su nombre, duda. Y en los ejemplos, ikatu ajanderogape, ojone nemembuyerogujape. Estas palabras que están resaltadas son las que mayormente, en el caso de esta es una palabra, en el caso de esta es una partícula, ¿verdad? Son las que mayormente se utilizan para expresar alguna duda. Ojone, okune, oune, okarune, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso del anterior, entonces, están acompañando siempre ikatu al verbo, ¿verdad? Para completar la idea de que existe una duda. Luego tenemos ñeyo ayumo moraba, oraciones exclamativas, ¿verdad? Las cuales se admiran, y también, como en el castellano, en guaraní utilizamos los signos de exclamación para este tipo de oraciones. Ñeyo ayuda pucapuba, oración imperativa en las cuales se indica una orden, un mandato, ¿verdad? Ni querese oga, no salgas de la casa, putaque upete, quédate ahí. Entonces expresan orden. Ñeyo ayu apopuraba, oraciones desiderativas, es aquellas en las cuales se expresa deseo, ¿verdad? Y normalmente pasa también que encontramos primeramente vamos a decirle, el verbo desiderativo por excelencia, que es aipotá, ¿sí? El verbo querer, potá. Cuando tenemos aipotá, reipotá, algo así, entonces nosotros ya estamos considerando la oración como desiderativa. Por otro lado, también se utilizan partículas, ¿verdad?, que expresan deseo, como se, por ejemplo, que es una partícula de modo volitivo, y nga, u también. Si cuando se utilizan estas partículas, también se puede considerar que la oración es desiderativa porque hay un deseo expreso ahí. Bueno, entonces lo importante es tratar de identificar, según la función que se quiere cumplir con la oración, a qué tipo corresponde.